Queremos desearles a todas y todos una muy cordial bienvenida a la presentación del libro Ciudades con lentes de mujer, texto escrito por la escritora feminista y quien es además consejera regional por Valparaíso, Natalie Campuzano. Saludamos en forma especial a las autoridades que nos acompañan hoy, el gran maestro de la Logia de Chile, Sebastián Jans, la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, Julieta Brodsky, la coordinadora sociocultural de la moneda, Irina Caramanos, el superintendente de salud, don Víctor Torres, y a todas las autoridades masónicas presentes de la Gran Logia de Chile, de la Gran Logia Femenina de Chile, de la Gran Logia Mixta de Chile, de la Asociación de Mujeres Laicas, a todas las autoridades, a todas y a todos los amigos que están presentes en este momento. El libro que presentamos hoy nos plantea el desafío y a la vez la necesidad de hablar en estos tiempos de lo que rodea a la urbanidad desde la perspectiva de las mujeres y las disidencias sexuales, en contraposición con la mirada históricamente patriarcal que tienen los lugares que habitamos y que fueron pensados por y para los hombres, donde claramente el protagonista del espacio público y por ende político es el hombre o la figura hegemónicamente masculina. Este libro nos empuja a quebrar con dicha lógica, pensando ciudades con lentes de mujer, es decir, ciudades cuidadoras, ciudades que tengan conciencia medioambiental, ciudades libres de violencia de género y ciudades en donde la mujer, disidencia sexual, no sea quien ocupe únicamente el espacio privado de estas, sino que sea protagonista del espacio público y que sea parte de su construcción política, social y estructural. Como mujer y feminista me siento orgullosa de participar en este evento y también de que este texto pueda publicarse, no solo porque una feminista es su autora, sino que también porque cuenta con la participación de otras grandes compañeras feministas, como son Catalina Cifuentes, Irina Caramanos, Magdalena Telias, Lavier Arredondo y Maite del Barrio. Por tanto, es un libro y también es un proyecto que demuestra que desde la militancia feminista estamos trabajando constantemente por poner la línea de las perspectivas de género en cada uno de los espacios de disputa, debate e incidencia política a los que queremos estar. Con estas palabras de felicitaciones a las mujeres que participaron en este proyecto, damos comienzo a esta presentación, no sin antes agradecer tanto a la Gran Logia de Chile como a la Editorial Occidente por apoyar esta importante iniciativa. A continuación, dejo con ustedes a la autora Natalie Campuzano. Natalie, un aplauso, por favor. Hola a todas, a todos. Quiero confesarles que hace mucho rato no me ponía nerviosa. Y en esta ocasión sí lo estaba porque es la primera vez que tengo la posibilidad de tener un lanzamiento del libro, ¿no? De poder hablar que hemos lanzado un libro, pero esto no hubiese sido posible por el apoyo y colaboración de distintas compañeras que hoy día están acá presentes, Magdalena, que la veo ahí, y también Irina, que es parte también del prólogo del libro y que parten, y veo a Eva Osorio también, que está ahí en la tribuna, que son parte de los inicios. Quiero comentarles que este libro, que está acá, tiene una colaboración de muchas, y por ejemplo la portada que ustedes ven acá es un diseño que hace una estudiante de diseño de primer año de la Universidad de Valparaíso. Y lo pone a disposición de poder pensar estas ciudades con lentes de mujer, porque este es un ejercicio que nace desde el 2008 en adelante, donde se hablaron con más de 300 mujeres de la ciudad de Valparaíso y donde pudimos recopilar lo que ellas pensaban, lo que ellas efectivamente soñaban con una ciudad más armónica, con una ciudad que efectivamente resguardara sus derechos y que también fuera también inclusiva, ¿no? Inclusiva en varios términos, no solamente para las mujeres, sino que sin duda para toda la sociedad, entendiendo que si el 50% de la población es visibilizado, ¿no?
también la sociedad en su conjunto se armoniza y puede también funcionar de mejor manera. Este libro, al recoger la reflexión que tienen las mujeres en distintos ámbitos, en vivienda, en seguridad, en transporte y en hábitat, ¿no? Habla desde la perspectiva de poder reflexionar, pero a la vez también concluimos lo que ellas piensan. Y por tanto hacemos una crítica súper importante, pero propositiva, a lo que hoy día se entiende como la política pública. Esa política pública que muchas veces las mujeres no están, por diversos motivos que también lo aborda este libro, donde en primer lugar en los gobiernos subnacionales, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las mujeres no son representadas en su mayoría a través del voto popular o en este caso cargos de elección popular, pero cuando ponemos la lupa también nos damos cuenta que los diferentes cargos directivos, ¿no? de estos espacios tampoco están. Por tanto, cuando hablamos de los instrumentos de planificación y de esa política pública, que las mujeres son parte de esta sociedad, no están insertos, o sea, por tanto la visión de las mujeres no está en aquello. Y lo que vemos y reflexionamos de aquello es que al momento de generar una política pública que tiene inyección presupuestaria y no dialogar con el 50% de la sociedad, es una política pública que termina siendo ineficiente, porque no dialoga con este 50% de la población que son las mujeres. En materia de seguridad, las mujeres fueron claras en hablar de decir que ellas preferían lo que era la prevención, ¿no? del delito, más allá de hablar de lo punitivo, que efectivamente si una persona comete un delito tiene y debe tener una sanción. Pero las acciones preventivas va de la mano, con mirar esta ciudad con lentes de mujer. Y ahí me voy a lo que indicaba hace un momento, ¿no? Que tiene que ver con los instrumentos que hoy día tenemos en los distintos espacios de los gobiernos subnacionales. La prevención se habla desde una ciudad más iluminada, un recorrido, un transporte que sea amigable con las labores de cuidado que mayoritariamente la tienen las mujeres y debiese ser parte de la sociedad en su conjunto, ¿no? O directamente los paraderos, los sitios que están abandonados, etc. La ciudad de Valparaíso es bastante especial. Este libro nace y tiene su corazón en Valparaíso. Yo soy porteña y los que conocen Valparaíso sabemos lo dificultoso que es. Pero cuando después lo miramos con otras ciudades como Santiago, Valdivia, entre otras, nos damos cuenta que hay un común que es que las mujeres no se sientan incorporadas en la ciudad, ¿no? No se sientan incorporadas como tal desde el plano más político, que dijimos que era en los cargos de elección popular, la representación como funcionarias públicas también para poder elaborar la política pública, pero también desde el diagnóstico que muchos instrumentos están a la vista, los planes reguladores, entre otros, ¿no? Plan de desarrollo económico estratégico de las regiones, etc. Entonces el llamado que hace este libro es hacer el ejercicio de dialogar e incorporar a las mujeres en la política. No meramente con las acciones de la voluntad o la mera palabra, sino que con la ejecución de la política pública en el territorio. Quiero dar ejemplos muy claros y específicos que se extrapolan también a otros lugares de Chile. Como bien saben, nuestra sociedad, quien tiene mayoritariamente a cargo el peso del cuidado son las mujeres. Y las mujeres indicaban en la ciudad de Valparaíso que al momento de cumplir estas labores de cuidado tenían un sinnúmero de complejidades. Una de ellas tenía que ver con, como decía, con el recorrido. Al momento de ir a dejar en la mañana a su hijo o hija a un lugar y luego a su siguiente hijo a otro lugar, en el jardín, tenía dos recorridos distintos. Y luego para ir al hospital público en Valparaíso, es el hospital principal, el Hospital Carlos Van Buren, el transporte público, su principal avenida es Pedro Montt, donde no hay una relación, ¿no? con los servicios de primera necesidad de la ciudadanía, ¿no? Se entienden algunos servicios que son, en este caso, de necesidad de todos y todas, pero no se visibiliza, ¿no? para aquellos que cumplen ese rol de cuidado, que mayoritariamente son las mujeres. Y es por eso que también este libro impulsa que las ciudades se tienen que poner a disposición de las labores de cuidado, ¿no? Y que las mujeres participen en la política.
participen tanto en los cargos de elección popular y también, muy importante, ¿no?, como funcionarias públicas para poder entender los instrumentos con esos lentes de mujer. Para finalizar, solamente quiero decirles, mi experiencia nace también el querer exponer este libro. Yo soy consejera, este es mi segundo periodo en el Consejo Regional de Valparaíso. Me tocó ser la más joven y también de 28 consejeros, solamente 5 mujeres. De esas 5 mujeres, los gobiernos regionales discuten presupuesto a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Para una comuna, una región de 38 comunas, la discusión presupuestaria sin duda era una discusión dura porque teníamos que apuntar a las prioridades. Y les quiero contar que las prioridades, a pesar de que teníamos, hoy día justo estamos en el día contra el femicidio, a pesar de las altas tasas de femicidio en la región de Valparaíso, que eso se da en todo Chile, quiero decirle, y por eso el nombre Ciudades con Lente de Mujer, no había un foco en materia presupuestaria y en materia de ordenamiento territorial pensada para las mujeres desde los gobiernos subnacionales, o sea, es decir, gobierno regional y gobierno local. Cuando vemos estas instituciones, sabemos que son las más cercanas inmediatamente a la ciudadanía. Por tanto, creemos que sin duda esto tiene que transformarse desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, pero también de los gobiernos locales, ¿no? El cotidiano del día a día de las mujeres, para que ese día a día sea armónico, para que ese día a día sea con lentes de mujer y que nos sintamos seguras, no solamente seguras en razón al peligro, sino que seguras de la sociedad, seguras de nuestros espacios, porque las mujeres también somos parte del espacio público y para utilizarlo en materia de derechos, ¿no? No como objeto como tal. Me quedo con eso. Muchas gracias por estar hoy día acá presentes y también a todos aquellos y aquellas que colaboraron. Y le quiero dar el pase también a que podamos reflexionar y debatir junto a nuestras invitadas. Muchas gracias. Gracias. Ahora me gustaría que pudieran pasar acá adelante Irina Karamanos, que es la directora del área sociocultural de La Moneda y quien escribió el prólogo del libro Ciudades con Lentes de Mujer, quien hablará del significado del prólogo, ¿ya? También Julieta Brodsky, que es la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ambas compañeras también junto con Natalie. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Qué lindo verles. No sé si se escucha todo el tiempo. Sí, ahí sí. Bueno, la ciudad, a mí me llamó mucho la atención como el abordaje de este tema pensándolo desde la ciudad, porque siempre en círculos de compañeras, de mujeres, de disidencias, en general cuerpos no hegemónicos que no están necesariamente bien representados en los espacios de poder. Uno habla de muchas reglas y normas que son el contorno del espacio que ocupamos, ¿ya? A veces son ideas, a veces son políticas, a veces son enseñanzas, a veces es la materia que nos pasan en la escuela, y también lo pueden ser las ciudades, pues. Y su arquitectura, su planificación, y Natalie me hizo verlo así, y me pareció muy crucial justamente para argumentar algo que hemos dicho de distintas maneras, ¿cierto? De que en los lugares en donde se toman decisiones, sin duda es necesario contar con una multiplicidad de perspectivas. ¿Por qué? Bueno, porque el resultado de esas decisiones puede tener sesgos. ¿Por qué? Bueno, porque la perspectiva con la que se toma la decisión probablemente no incorpora la gran diversidad de perspectivas que hay. Pero ni siquiera incorpora la del 50% muchas veces, ¿ya?
Entonces, pensar la ciudad con lentes de mujer me parecía un desafío hermoso y estuve, por ende, muy interesada desde que Natalie con un equipo, ¿cierto? Estuvieron trabajando con varias mujeres en Valparaíso para también escuchar qué era lo más notorio de ese marco que yo les decía, que como que no calzaba o hacía que una sienta que no hay espacio para... Que no se encuentra un espacio, ¿ya? O sea, ¿qué más significativo que eso? Y, y eso significa también que el tener un lugar en la ciudad también sea, digamos, necesario tener entonces un lugar en la política para hacerse ese lugar en la ciudad, ¿ya? Y yo venía desde un proyecto en donde también con muchas otras mujeres y disidencias estábamos construyendo una plataforma que hacía tensionar un poco las maneras en las que vemos los liderazgos en política, que también son un marco bien apretado de lo que hay que hacer para ser un líder, ¿ya? Ese lo queríamos ensanchar. Y por eso nos encontramos, pues, porque esos bordes eran muy estrechos, lo son en muchos casos todavía, y nos encontramos con Natalie hablando sobre cómo es que debiéramos abrir más caminos, ¿ya? Que en realidad los caminos, y de eso se trata un poco el prólogo, que muchas gracias por invitarme a escribirlo, tiene que ver con que un camino, esto no lo digo yo, lo dijo Sara Ahmed, gran, increíble mujer, léanla, pero dice algo así como que los senderos, ¿cierto? Cuando uno va a caminar en los senderos, si no se transitan, se borran, ¿cierto? Bueno, y los senderos más transitados son los más evidentes. Entonces, se naturaliza mucho que uno camine por ahí donde ve el sendero nomás, ¿ya? Y así criamos a nuestros hijos, y así los mandamos a la escuela, y al final, quizás, ¿cuántos otros caminos hay? O se pudieran haber abierto, o por lo menos le podríamos haber dicho a las personas, pueden caminar por donde quieran, ¿ya? Bueno, y la ciudad es como el negativo de esa esperanza, es como, por aquí no puedes caminar, ¿ya? Porque con tu cuerpo y con tu ropa, tu debilidad te expone a una potencial violencia, agresión, o aunque sea una sensación de temor. Además de los circuitos de cuidado que nuestro gobierno además está muy, digamos, comprometido con impulsar. Entonces, la verdad, yo creo que es tremendamente político este libro. Por una parte, por su característica participativa de cómo se conforma, de cómo se construye. Por su visión también de tomar la ciudad como plataforma, como ejemplo de cómo transitamos, ¿cierto? Y también es muy político porque sí nos dice que tenemos agencia corporal, que nuestros cuerpos sí importan, que primero vienen los cuerpos y después viene la arquitectura y el urbanismo. Eso me parece tremendo y parece muy obvio, como usted dijo, pero no lo es para nada. Así que, bueno, sigamos reflexionando, a ver si no voy a seguir hablando. Muy contenta de esta invitación. Gracias a Irina. Y dejamos las reflexiones de nuestra ministra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradezco a Natalie también por la invitación a reflexionar sobre esta investigación. Creo que es muy interesante también, como decía Irina, cómo se plantea desde la postura, cómo vemos la ciudad también como un espacio, obviamente, que no fue pensado, no fue construido, no fue diseñado para el tránsito y la habitación, la cohabitación de ciertos cuerpos, ¿no? De ciertas
alteridades, por así decirlo, desde la perspectiva más patriarcal. Entonces, creo que un punto que me parece interesante también de cómo se aborda y por lo menos de lo que a mí me corresponde como ministra de Estado en el ámbito de cultura, de artes y patrimonio, es cómo estas limitaciones y estas segregaciones que genera la ciudad hacia las mujeres se pueden de alguna forma ir solventando a través justamente de la actividad cultural, ¿no? Y ese es justamente uno de los temas que nosotros estamos trabajando fuertemente desde el Ministerio de las Culturas, porque efectivamente creemos que el Estado tiene que ser un Estado cuidador, ¿no? Este gobierno se ha puesto metas muy claras en torno al tema del sistema de cuidados, pero creo que la visión de un Estado cuidador no se limita solo a un sistema de cuidados como formal, digamos, institucional, sino a que todo el espacio y lo público sea un espacio de cuidado, ¿no? Y ahí efectivamente el espacio público cumple un rol fundamental en la forma en que construimos ciudad, en la forma en que construimos espacios públicos, en la forma en que podemos habitar y ocupar también esos espacios públicos, ¿no? Digamos, una norma de la Constitución de Ecuador que es bastante moderna, progresista en muchos temas, lamentablemente no se ha podido implementar bien, pero una norma que incluso se quiso traer también a la propuesta de nueva Constitución acá en Chile, es que definía el espacio público como un espacio donde, digamos, se generaban manifestaciones y la participación cultural como por preferencia, ¿no? Como un espacio privilegiado, por así decirlo, para la participación cultural. Y ese me parece que es justamente un gran desafío que tenemos nosotros en Chile, donde tenemos espacios públicos muy privatizados, espacios públicos muy limitados y que justamente son espacios no amables ni que invitan a la participación del 50% de la población, como se decía aquí. Entonces, ¿cómo generar políticas públicas para que esos espacios públicos efectivamente inviten a la participación ciudadana, inviten a la manifestación de distintas prácticas culturales que se puedan manifestar en ese espacio público? Porque además entendemos que el espacio público es el espacio más democrático, ¿no? Hoy día, por ejemplo, donde tenemos graves crisis de participación cultural en los espacios culturales más por así decirlo, convencionales, los grandes teatros, están viviendo ciertas crisis de audiencias, ¿no? Porque a la población, a ciertos sectores sobre todo, les cuesta mucho pasar la barrera de la entrada a un espacio cultural, ¿no? Se genera como una barrera simbólica que es muy difícil de traspasar. En cambio, el espacio público invita a la ciudadanía a participar, invita a la ciudadanía a un encuentro con la cultura, con las artes, con el patrimonio, que es muy positivo sobre todo para la creación de nuevas audiencias, pero también, por supuesto, para crear comunidad, para que se genere este espacio de lo común donde las mujeres tienen un rol muy protagónico. Justamente en el libro también de Natalie aparece la mujer como una protagonista de las organizaciones en lo comunitario, ¿no? En lo vecinal, en lo barrial, en la pequeña escala ahí el protagonismo de la mujer es muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos trabajando fuertemente por apoyar, darle un soporte y una política pública mucho más robustas para las organizaciones de cultura comunitaria a través del programa Puntos de Cultura Comunitaria, que son organizaciones que trabajan en esa escala, que trabajan la mayoría de las veces en el espacio público, que trabajan con niños y niñas y jóvenes, que son también de alguna forma una extensión también de esta discriminación hacia la mujer, ¿no? También las niñeces sufren esa discriminación en el espacio público. Y para las mujeres, obviamente, más allá de no querer esencializar solo como un rol de madres a las mujeres, pero sí hay muchas mujeres madres para las que es importante también que el espacio público sea un espacio seguro para las niñeces.
Y en ese sentido también para nosotros es muy importante poder generar políticas públicas que les dé un espacio de seguridad a niños y niñas y jóvenes en el espacio público a través de actividades culturales, sacando, por ejemplo, actividades de nuestros centros de creación, los SECREA, a las calles, a, digamos, salir de las cuatro paredes también de los espacios culturales para poder trabajar en el espacio público. Creo que en ese sentido la cultura también nos ayuda a regenerar un tejido social que hemos ido perdiendo con la gran escala que significan las ciudades, con lo que implica también el trabajo y todo lo que se ha ido formando como sociedades capitalistas, ¿no? Entonces también esta vuelta al espacio público, este foco en tratar de que las políticas públicas en cultura focalicen muy fuertemente el tema en el espacio público, también nos va a ayudar a generar esta comunidad, este sentido de comunidad, estas redes sociales de apoyo también para las mujeres, fortalecer esas redes entre vecinos y vecinas, y también trabajar en la prevención del delito, que finalmente a través de este tipo de actividades y de este tipo de ocupación del espacio público también se genera un trabajo de prevención del delito. Y por eso justamente uno de nuestros aliados en estas políticas es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Así que nada, felicito a Natalie por este libro. Espero que sea una buena lectura para todos y que podamos también seguir avanzando y creciendo y aprendiendo de este tipo de investigaciones, porque también la investigación es muy importante para las políticas públicas, para crear políticas públicas con evidencia, y la evidencia científica no es solo la evidencia cuantitativa, sino también la cualitativa que se recoge a través de este tipo de investigaciones. Así que muchas gracias. Hacer algunas acotaciones, un poco de la experiencia del libro, ¿no? Bueno, lo comentaba, esto nace el 2018, por distintos motivos, más que por distintos motivos, todos sabemos los motivos de la pandemia, ¿no? Tuvimos que paralizar la parte del proyecto, pero hasta el día de hoy este proyecto sigue en pie en los distintos espacios de la región de Valparaíso, en otros lugares también, estamos en Melipilla, estamos en conversaciones también con Valdivia, etcétera, y también este espacio, este libro, lo vamos a ir a exponer, esta experiencia argentina, donde entienden que es necesario hoy día para ver muchas situaciones que de alguna otra manera complejizan la vida de las mujeres, es cosa de dialogar con las mujeres. Las mujeres, y me incluyo, ¿no? Nos incluimos, al momento de tener esta reflexión tenían el diagnóstico, pero también tenían la solución. Y uno se da cuenta que lo que decía, ¿no? Este diálogo con la política pública de las mujeres no ha existido. No está porque no hemos estado, ¿no? Y por tanto ahí el llamado es que los distintos espacios existan mujeres. Existan mujeres porque el cotidiano es duro, el cotidiano son obstáculos. Y esto desde la perspectiva de cuidado, pero también para las distintas mujeres, los distintos estratos sociales, edades, etc. Este libro dialoga con todas las mujeres, como decía, de distintas edades, estrato social, etc., donde todo es más dificultoso, ¿no? Y veían también lo injusto que eran para muchas cosas. Y, por ejemplo, habían distinciones muy importantes, que en los lugares donde había mayor participación de mujeres eran los espacios que se construían redes, donde el Estado no estaba. Las mujeres se organizaban mucho más, ¿no? Y esto era a través de las juntas de vecinos, que en algunos sectores no llegaba el Estado, ¿no? Las tomas, los comités de vivienda, ¿no? En su mayoría eran conducidos por mujeres. Y luego cuando uno ponía la lupa, después diagnosticaba, había muchos motivos, y uno de ellos, por ejemplo, en materia de vivienda, era porque iban a ser las primeras que iban a tener un patrimonio inmueble, ¿no? Muchas mujeres nunca habían tenido un patrimonio inmueble. Y su sueño, que todo Chile tiene, el sueño de la casa propia, para las mujeres era mucho más importante, porque no solamente era
en este caso, el acceso al patrimonio, que nunca habían tenido, sino que también conllevaban la carga de toda su familia, ¿no? Para poder acceder. Y se generaban redes de apoyo en estos espacios, redes de apoyo principalmente para el cuidado, ¿no? Y creo que eso también lo destaca el libro, ¿no? Que las mujeres están en la primera línea, pero están siendo invisibilizadas. Y yo creo que a toda la sociedad le hace muy bien visibilizarlas, porque las soluciones están, ¿no? Es cosa de ejecutarlas con política pública en los distintos sectores, en los distintos espacios del Estado, ¿no? Para poder hacer más eficiente, en este caso, la política pública y que llegue a las mujeres también, ¿no? Que uno sienta que de alguna otra manera esa política se está haciendo carne en el territorio. Irina, si quieres hacer una reflexión más. Sí, sobre visibilizar. Cuando uno no ve las cosas, es bien difícil cambiarlas. Entonces, yo creo que este libro y otras manifestaciones, como de realmente intentos de plasmar evidencia, diagnóstico, ¿cierto? Hace, y espero que haga, que esa visibilización luego sea material para cambiar, ¿no? Entonces, suena también súper obvio, tampoco pasa, no, ojalá pasara más, digámoslo así. Y hay un engaño bien común, siento yo, pasándome como a otra dimensión quizás de este mismo problema, pero es más psicosocial, diría yo. No yo, probablemente lo han dicho muchos otros, pero adaptarse a un espacio, ¿cierto? Puede significar tener la capacidad de aprender también. O sea, imagínense, increíble, un bebé puede nacer en cualquier país y se adapta a su cultura, aprende el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptarse la tenemos como personas, como seres humanos, y no solamente de 0 a los 6 años, digamos, sino que la mantenemos a lo largo de la vida, ¿ya? Quizás no en el mismo grado, digamos, pero mantenemos cierta capacidad de adaptarnos. Otra cosa es cuando eso es opresión, ¿ya? Que es al final también adaptarse, tener una capacidad tremenda de adaptarse, normalizando que la vida está llena de obstáculos, que la calle no está hecha para mí, que, bueno, y hay cosas mucho peores, por supuesto, que pueden suceder producto de normalizar el que no se construya pensando en nuestros cuerpos o que se ignoren o se normalice como que en el fondo se construye una ciudad ajena. Pero no nos parece ajena porque nos adaptamos igual. Entonces, este ejercicio, por eso es tan revolucionario, porque finalmente lo que hace es como interrumpir eso de normalizar tanto, el que nos adaptemos todo el rato a cómo nos armen los espacios, a cuándo nos dejen hablar, a que si va a haber paridad de salida o no, etc. Entonces, creo que, como todas las cosas en la vida, tiene muchas caras, la capacidad de adaptación, pero en este caso, en el libro de Natalie y el trabajo que está por detrás de este libro, de verdad está la capacidad, y invito por supuesto a todos y a todas, de manera muy atrevida, digamos, pero igual lo hago, a pensar en nuestros espacios, en los espacios en los que estamos, el trabajo, la casa, la ciudad. ¿Nos queda cómodo? O sea, no solamente cómodo de privilegio, sino ¿alguna vez nos preguntamos si es que quizás nos atemoriza o nos pasa algo negativo con esos contornos? Es súper importante esa pregunta.
y le agradezco a Natalie por el trabajo que ha realizado e impulsado. He sido testigo de cuánto le ha impulsado. De poder hacer esas preguntas, interrumpir esa normalidad muchas veces nociva, y de verdad hacerle hincapié a la agencia que tenemos, todas, todos, todes, para poder también ser parte de la toma de decisiones respecto de esos contornos. Así que muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, compañeras. Ha sido un placer escucharlas. A continuación, pasaremos a reconocer a quienes hicieron posible y aportaron de una u otra manera para que este libro esté siendo publicado en este momento. Les agradecemos por todo el esfuerzo y la dedicación que ha llevado a tener este resultado. Solicitamos, por favor, al gran maestro Sebastián Jans que pase a recibir nuestro primer reconocimiento y agradecimiento por haber apoyado la impresión de este libro. Muchas gracias. No. Gracias, un aplauso, por favor. Natalie también quiere agradecer a Irina y Julieta por participar en esta presentación y en haber soportado el libro. Ahora sí. 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 Ya. Algo muy importante, tenemos que reconocer a las escritoras que estuvieron presentes en este libro. Son varias, ustedes lo van a encontrar en la contratapa del libro. Ellas son Catalina Cifuentes, Magdalena Telias, Laviera Redondo y Maite del Barrio. Yo no sé si están ellas algunas presentes acá. ¿No? Yo sé que Catalina Cifuentes no está y ella mandó unas palabras que les gustaría que yo se las lea para que puedan también entender un poco su proceso. Esta iniciativa, que tiene como cara visible a la core Natalie Campuzano, fue un proceso de trabajo en el que participaron muchas personas. Algunas de ellas son autoras invitadas que coordinaron el trabajo desde Fundación Decide y actualmente conforman la colectiva Serendipia Feminista. Las compañeras trabajaron a través de la coordinación, investigación y metodologías participativas en el proyecto, adaptándolas al contexto específico de Valparaíso y analizando las problemáticas de género a nivel local. Su objetivo fue poner en valor la propia experiencia de las mujeres en su habitar cotidiano, pues son ellas las expertas sobre lo que sucede en sus propios territorios y quienes mejor distinguen sus necesidades en torno a las dificultades que experimentan día a día. Su labor se enfocó en poder recopilar estas experiencias y generar propuestas en torno a ellas. Aparte de sus aprendizajes, han seguido creando y adaptando metodologías para elevar la voz de las mujeres en las políticas públicas, destinadas al urbanismo con perspectiva ecofeminista. Gran parte de los aprendizajes y hallazgos del proceso se reflejan hoy en este libro. Esas son las palabras de Catalina. Muchas gracias. Ya. También queremos agradecer. ¿Están? Ah, perdón, pasa. Pensé que no estaban, sí. Sí, ya. Entonces, es que pensé que no estaban, perdón. Sacamos del protocolo. Voy a leer la presentación de todas ellas. Catalina Cifuentes, la que nos mandó sus palabras, licenciada en Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, tiene un postítulo en Ecología del Paisaje Urbano y Regional de la Universidad de Chile también, coordinadora y encargada de incidencia del proyecto Valparaíso con lentes de mujer y encargada de ejes de espacios comunes y viviendas. Magdalena Telias, ¿quién es Magdalena?
Magdalena Telgas, del piano, es geógrafa feminista, magíster interdisciplinario en intervención social de la Universidad Alberto Hurtado, coordinadora del proyecto Valparaíso con lentes de mujer en su segunda versión y encargada de los ejes de movilidad cotidiana y seguridad. Lavira Redondo, licenciada en Sociología de la Universidad de Chile, feminista y metodóloga del proyecto Valparaíso con lentes de mujer y es encargada del eje de trabajo femenino. Y Maite del Barrio, ¿dónde está Maite? Ahí está, no la veía, perdón. Maite del Barrio es feminista, estudia diseño en la Universidad de Valparaíso y es del equipo Ciudades con lentes de mujer y fue la diseñadora que hizo esta bonita portada. Muchas gracias a las tres. Un aplauso. Ya. Y en cuarto lugar, también deseamos reconocer a algunas personas que están acá y que fueron fundamentales para desarrollar este proyecto, como son Roxana Ibarra, quien organizó este lindo evento. Adelante, Roxana. Bravo. Diego del Barrio, que es decano de la Universidad de Valparaíso. Manuel Romo, que es de la editorial Occidente. Y Juan Pablo Espinosa, que es director de Territorio Colectivos. Algo importante que no dije es que estos presentes que Natalie está entregando están hechos son de manos emprendedoras de la Quinta Región, de una emprendedora que estaba por ahí, no sé si está, que se llama Enjabonadas, para que la sigan en Instagram, ¿ya? Que hay que aprovechar todo espacio para la publicidad, perdón. Es una emprendedora de la Quinta Región que trajo sus obras, su arte para compartirla aquí y entregarla en este momento, ¿ya? Agradecemos a todas y todos una vez más por su presencia y nos gustaría en este momento dejar con ustedes al gran maestro de la Logia de Chile, don Sebastián Jans, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Ministra de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández, coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, superintendente de Salud, Víctor Torres, directora de Prodemu, Marcela Sandoval, querida hermana Margarita Carvajal, gran maestra de la Gran Logia Mixta de Chile, autoridades en sus distintas dignidades, estimadas amigas y amigos. Hace ya algún tiempo atrás, uno se da cuenta cómo pasa el tiempo, un amigo común de Natalie nos llamó para ver la posibilidad de que nuestra editorial, la editorial de la Gran Logia de Chile, Editorial Occidente, pudiera acoger un libro que reflexionaba sobre el problema sobre lo que significaba una mirada feminista, innovadora, una mirada que tenía que ver fundamentalmente con una percepción de la ciudad, espacio fundamental donde ocurre el transcurrir humano. Con Manuel Romo habíamos estado buscando, él preside legalmente la Editorial Occidente, habíamos estado buscando miradas femeninas. Recuerdo que hablamos con una brillante mujer que en el ámbito de los derechos humanos había hecho contribuciones interesantes que habíamos podido leer y cómo trabajar de alguna manera esa mirada femenina y del feminismo sobre lo que era nuestra institución. Estuvimos bastante ilusionados en que íbamos a tener un resultado, pero fracasó ese proyecto. Y cuando
nos habló Eric de Natalie Campuzano y de su proyecto que estaba desarrollando, nos pareció tremendamente importante poder acogerlo. Y más cuando vimos después el texto. Porque efectivamente estamos en una sociedad que tiene que resolver muchos problemas. Y uno de los problemas esenciales tiene que ver precisamente sobre cómo generamos las condiciones de igualdad. Algo que suena muy fácil decirlo, pero que en la práctica social sabemos perfectamente cómo aquello no es posible. En distintos planos, pero fundamentalmente en lo que significa la comprensión e incorporación de una mirada igualitaria con respecto a la mujer en todos los planos en que la sociedad y la cultura se expresan. Ciudades con lente de mujer de por sí es algo tremendamente atractivo desde el punto de vista de desarrollar una comprensión intelectual respecto a ello. Vivo en una comuna donde no hay espacios públicos. Perdón, hay 3 espacios públicos, 3 malls, la Florida. Esa es la comprensión urbana que se ha entendido como espacio público y donde no hay ni un metro cuadrado de parque. Donde vayan los niños, donde vayan las personas a pasar un rato el fin de semana. A ese nivel, digamos, de carencias desde el punto de vista de la construcción de la ciudad, estamos enfrentados en muchas oportunidades. A mí me toca recorrer el país en virtud de mi cargo y llega a veces a ciudades donde efectivamente es la reproducción de la comuna en que vivo, la Florida. Entonces, cuando uno se imagina la ciudad, es imposible imaginarse la ciudad sin la mujer, sin el espacio donde pueda expresar su creatividad, donde pueda expresar su forma de construir cultura, donde pueda caminar con seguridad y no haya una amenaza constante a lo que podría ser desde la pequeña amenaza hasta aquellas amenazas más complejas que bien sabemos y todos las comprendemos. Hoy día una mujer en la Florida puede tener problemas para caminar por la calle o transitar en su vehículo, hacia donde va, hacer una gestión por el hecho de ser mujer. Porque la delincuencia también busca, ¿no es cierto?, dónde impactar más profundamente y dónde encontrar la condición más favorable a sus delitos. Madres con niños, etcétera, en constante amenaza para ir a dejar al niño a la escuela. Entonces vivimos una ciudades con complejidades enormes y hacer una reflexión de ella a través de un libro, obviamente es una invitación a una mirada nueva que tiene que construirse y que tiene que incluirnos a todos. Y en ese sentido, la posibilidad cierta de haber hecho esta publicación tiene el sentido de aportación. La Editorial Occidente no busca ninguna otra perspectiva que esta publicación llegue y ojalá sea el paso para nuevas reflexiones. Reflexiones que necesitamos y que tenemos que hacerla parte de una comprensión colectiva común y cotidiana. Cierto, hay muchos desafíos, pero el desafío de la reflexión es la base para cualquier acción futura. Quienes aprendimos del feminismo a través de la reflexión de Julieta Kirby, vemos que por tantos años, por tantas décadas, a pesar de muchos avances que podemos citar, pero en el fondo el problema esencial no ha sido resuelto en la comprensión cotidiana
del ejercicio de la práctica pública. Y en ese sentido, las deficiencias que uno advierte son permanentemente algo que nos debe llevar a una comprensión sobre lo moral, que implica generar políticas públicas concretas y correctas para establecer efectivamente esa igualdad tan necesaria, fundamental, y que permita enfrentar los distintos desafíos de nuestro país. Estamos muy contentos de haber podido llegar a esta publicación. Nos costó, hubo dificultades, pero salió. Y necesariamente la invitación, no solamente a nuestra autora Natalie Campuzano, sino a cualquiera de las mujeres hoy día presentes, a reflexionar y escribir reflexión. Necesitamos referencias. Y en eso es fundamental y nosotros estamos dispuestos a colaborar en esa perspectiva. Cierto, ha habido circunstancias que han hecho difíciles los tiempos recientes, pero esas dificultades no hacen más que patentizar precisamente todo lo que tenemos que hacer como sociedad para cambiar nuestras referencias. Quiero terminar expresando la excusa de la gran maestra, la gran logia femenina, Soledad Torres. Ella asumió hace muy pocos días en su cargo y no ha podido estar presente. Me pidió expresamente que entregara la excusa a Natalie, dado que, por cierto, hay un compromiso muy grande que está manifiesto en su visión institucional que queremos relevar también en este momento. Agradecemos a todos los que han asistido y, por cierto, un agrado de haber tenido una mirada tan necesaria en nuestra sociedad hoy día, en esta casa, en este momento, en estas circunstancias. Quisiera, por último, hacer entrega de un presente para los que no recibieron presente. Agradecemos las palabras del gran maestro y con ellas damos por finalizado este hermoso lanzamiento. Asimismo, los queremos dejar invitados a la salida a un pequeño refrigerio para que podamos compartir y poder conversar con la autora del libro. Muchas gracias por su asistencia.